Muy bien, hermanos, Dios los bendiga a todos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén, hermanos, desde que nos despertamos ya es una bendición, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos. ¿Se acuerdan qué pasaje, qué libro estamos estudiando? Corintios. ¿Y Corintios qué? Muy bien. ¿Y alguien que me diga cómo se llamó la tema del primer estudio? No soy apóstol. ¿La segunda, hermano Javier? No soy. No, la segunda estudio, no la segunda pregunta. Esta es mi defensa. Estamos estudiando 1 Corintios 9. La primera estudio, hermano, se llamaba No soy apóstol. La segunda era esta es mi defensa. Ahorita les voy a decir cómo se llama, hermanos, el título de esta enseñanza. Pero antes, hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga los minutos que vamos a estar aquí y seamos sabios y podamos oír la palabra de Dios. Oramos. Señor, muchas gracias, Señor, una vez más, Señor, porque nos prestas la vida, Señor, para mirar esta hermosa mañana, Señor, este hermoso sol que tú dejas salir, Señor, para que alumbre, Señor, nuestros días. Gracias, Señor, perdónanos nuestros pecados, Señor, y límpianos, Señor, límpianos. Abre, Señor, nuestros oídos, Señor, para atesorar, para oír, nuestros ojos para ver tu palabra, Señor, nuestra alma para atesorarla y sobre todo, Señor, sobre todo para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y allí están en sus Biblias, pongan el separador ahí, pero vamos a Primera de Pedro, precisamente los versículos que leyó el hermano Leo, hermanos. Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Después vamos a ir a nuestro texto, pero lo que leyó el hermano Leo en esta mañana, hermanos, es en sí, hermanos, es lo que quisiera atraer la atención de ustedes hoy en esta mañana. ¿Ya están en Primera de Pedro capítulo 2? Vean, hermanos, el primer versículo el versículo que leyó el hermano Leo, verso número 9. ¿Ya lo encontraron? Amén. Hermanos, quiero decirles que la enseñanza del día de hoy es un reto para nosotros. Es algo, hermanos, que debemos de hacer. Es algo, hermanos, que debemos de hacer. Por favor, si podemos ser sabios, si podemos decir que amamos a Dios, pidamosle a Dios que nos ayude a hacer lo que vamos a ver en el día de hoy. Porque vamos a ver que lo que el apóstol Pablo hizo no fue solamente para él, hermanos, fue para nosotros. Vean lo que dice el versículo 9, hermanos, del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando a los cristianos, hermanos. A nosotros somos linaje escogido. ¿Escogido por quién? Por Dios. No me refiero, hermanos, a que Dios dijo este sí y este no. Este sí y esto no. La salvación es para todo ser humano, para todo, para que todo aquel que en él cree. Pero dice aquí la palabra de Dios, hermanos: mas vosotros, ustedes, cada uno de ustedes que es hijo de Dios, fue escogido por Dios, tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Somos escogidos del montón. Amén, hermanos. Amén. Y dice que somos real sacerdocio. Sacerdotes del Dios viviente. Sacerdotes de Dios. ¿Saben para qué es un sacerdote? ¿Saben cuál es el oficio de un sacerdote? Interceder. Como era en el Antiguo Testamento, estaba el sacerdote que intercedía ¿por quién? ¿Ante quién? Por el pueblo, ante Dios. Un sacerdote es el que intercede a favor del pueblo ante Dios.
La religión tradicional así lo enseña. Y pues su punto está bien, pero está totalmente equivocado, porque ellos no son real sacerdocio, no son hijos de Dios, no tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero a nosotros nos dice la Biblia, más ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, que tenemos el grande privilegio, hermanos, de interceder ante Dios. ¿Por quién? Por el pueblo, por el que no conoce a Dios. Real sacerdocio, nación, ¿qué, hermanos? Santa. Usted es santo, hermanos. Usted es hijo de Dios, usted es santo, apartado. Que muchas veces no es su práctica o mi práctica no demuestren eso. Dígale a su alma, yo soy una nación santa, apartado, con un propósito. ¿Para qué? Para que anunciemos, para que hablemos, para que digamos, para que proclamemos. Nación santa, para que anunciéis las virtudes. ¿Saben qué son virtudes? Lo bueno de Dios. ¿Dios es bueno, sí o no? Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Con cada uno de nosotros Dios es bueno. Pero nosotros, hermanos, Dios nos dejó con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Deberíamos, hermanos, de vez en cuando ponernos a recordarnos de dónde Dios nos sacó a nosotros. Si Dios no nos hubiera rescatado, hermanos, algunos de nosotros hasta locos estaríamos ya. Estaríamos, hermanos, ya en el infierno si Dios no nos hubiera rescatado de nuestra vana manera de vivir. Estaríamos en la cárcel. Pero es que a veces no nos recordamos de la vida que antes vivíamos, de nuestros padres, cómo vivían, cómo miramos, cómo vivían ellos. Llegamos al cristianismo, hermanos, y como que, y pues sí, a veces está bien olvidar todo lo que pasó, todo lo que éramos, y como que nos recordamos, como que ya no nos recordamos, y como que siempre esta fue nuestra manera de vivir, cuando a veces es bueno recordar cómo éramos, cómo vivíamos, qué prácticas hacíamos, y cómo Dios tuvo misericordia, y por qué Dios me salvó, con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Vean nuestros familiares, hermanos. Vean sus hermanos, cómo viven. Vean mis hermanos, cómo viven. Vean mis parientes, cómo viven. Vean mis vecinos, cómo viven. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido, comprado por Dios. ¿Cómo? Con la sangre preciosa del Cordero. Cristo dio su sangre, derramó su sangre en la cruz del Calvario, murió desangrado por sus pecados y por mis pecados, por salvarnos, por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y aún Cristo, hermanos, todavía está con sus brazos abiertos, esperando para que más almas vengan al conocimiento de Él. Pero para eso estamos nosotros, para anunciar, para decir, para proclamar dónde se encuentra la salvación y lo bueno que es Dios. No venimos, hermanos, a la iglesia solamente a entretenernos. No venimos a la iglesia solamente a pasar el tiempo. No venimos a la iglesia solamente como una costumbre de una hora, cierta hora y salir y bye, se olvidó. Venimos, hermanos, para que Dios nos hable, para que Dios toque nuestro corazón y para practicar lo que se nos ha enseñado de la palabra de Dios, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios, hermanos. Lo vuelvo a repetir, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se recuerda cómo vivía usted, hermano, en tinieblas? ¿Se recuerda? ¿En pecado?
en la inmundicia, en lo peor que podíamos vivir. Pero bendito sea Dios, glorias sean dadas a Dios, que tuvo misericordia de nosotros, tuvo misericordia de cada uno de ustedes, tuvo misericordia de mí y nos rescató de esa vana manera de vivir, de esa oscuridad, y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Pero ahora, hermanos, tenemos una grande responsabilidad como hijos de Dios, que es anunciar esas virtudes de Dios, lo bueno que es Dios. ¿Sí me entienden lo que estoy queriendo tratar de querer insinuar? Amén. Que tenemos, hermanos, que predicar a Cristo, que tenemos que decirles a los demás lo bueno que ha sido Dios, lo bueno que es Dios, decirle que solo en Dios hay salvación, que ha sido Dios el que ha muerto por nuestros pecados, que en Cristo hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuándo fue, hermanos? Lo voy a volver a repetir. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a una persona, a una alma, del amor de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a esa persona, mira, arrepiéntete de tus pecados, Cristo te ama, Cristo murió por tus pecados, Él no quiere que te vayas al infierno, Él quiere que te arrepientas de tus pecados, Él quiere que estés en el cielo cuando tú mueras? ¿Cuándo fue la última vez? Qué bueno, hermanos, que ya somos hijos de Dios, qué bueno que ya tenemos la entrada al cielo, qué bueno que Cristo está morando en nuestro corazón, pero los demás, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, esa persona que siempre va a la tienda y siempre usted paga con ella, ¿cuándo fue la última vez que usted le predicó, le habló de la palabra de Dios? Y esto lo estoy diciendo, hermanos, por los pasajes que nos corresponden leer dentro de un ratito. Tenemos responsabilidad, hermanos. Tenemos responsabilidad. Años pasan, años pasan, años pasan y no hablamos de la palabra de Dios. No traemos gente a la iglesia. No traemos gente a la iglesia. A veces es duro, hermanos. A veces no nos gusta, pero es una realidad que debemos de despertar, que debemos de ponernos a pensar. La palabra de Dios, hermanos, no lo busquen, pero la palabra de Dios en Mateo, el capítulo 6, verso 18, dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. No nos preocupemos tanto, hermanos, por tener. No nos preocupemos tanto por eso. Mira lo que tenemos ahorita, un día va a acabar en una fundidora hecha una chatarra. No va a servir para nada. Muchas veces, hermanos, el afán, que a propósito ahí en esos pasajes, Cristo dijo, no te afanes. Los gentiles se preocupan por todas estas cosas. El afán nos ayuda, hermanos, a desenfocarnos un poco de la obra de Dios, del amor de Dios. Y nos ayuda a quitar la vista del Señor y nos ayuda a afanarnos y a agarrar más y a querer más y a buscar más. ¿Para qué? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? En el afán. En el querer más, en el buscar más, en el atesorar más. Si Dios nos da, si Dios nos bendice, Dios nos da y Dios nos bendice y lo vamos a disfrutar. Pero no nos afanemos por tener más y más y más y más. Cuando estamos siendo desobedientes a lo que dice la palabra de Dios, no te hagas tesoros en la tierra. Mira, hermanos, todo va a pasar, todo se va a acabar. Nada vamos a podernos llevar al cielo. Nada. Nada.
Dice una canción mundana, nomás un puño de tierra, ni un puño de tierra, nada. Job dijo, desnudo salí y desnudo voy a volver allá. Y todos los afanes. ¿Y qué estamos nosotros, a qué cuenta estamos poniendo nosotros a la cuenta de Dios, el cielo, para cuando nosotros lleguemos allá? Puras preocupaciones, puros afanes. Tengo esto, pero quiero algo más, algo mejor. Y ahí está tu afán, ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Por qué no hablamos a la gente? ¿Por qué no hablamos a las almas? Porque nuestro corazón no está ahí. No está ahí. Hermano, dentro de muy poco su compañero de trabajo ya no va a estar allí. Va a morir. Y usted va a llevar esa carga de conciencia de que nunca le presentó con claridad el plan de salvación. Y ahí va a estar la carga de conciencia. Años trabajando con él. Años siendo usted su jefe. Años siendo usted su compañero. Años siendo usted su empleado. Y nunca abrió sus labios para predicarle de la palabra de Dios. Y cuando no están, ahí lloramos. ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no le dije? ¿Dónde estará? Probablemente esté en el infierno. ¿Pero qué hicimos? ¿Qué hizo usted para librar su alma? Judas nos dice, algunos que dudan, dice, convéncelos. A otros dice, rescátalos del fuego. Literalmente están en el infierno, hermanos, quemándose ya literalmente. Y dice la palabra, rescátalos. Algunos que dudan, anímalos, échale ganas, hermanos, sigue adelante, una palmada, busca al Señor, vamos adelante, pero otros, rescátalos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Dice, consérvate en el amor de Dios y después, sálvalos. No estamos, hermanos, aquí como de lujo. No estamos aquí solamente para que vean nuestra belleza, que ni bellos somos. Estamos aquí con el propósito, lo vuelvo a repetir, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O existe el cielo o no existe, hermanos. O existe el infierno o no existe. El cielo existe. Y el infierno también existe. Y un día, lo vuelvo a repetir, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos, van a estar en uno de esos dos lugares, en el infierno. Y Dios los salva, pero Dios nos puede usar a nosotros y Dios nos quiere usar a nosotros. ¿Por qué no decimos, hermano, y decidimos en esta semana, llenar nuestras bolsas de tratados y entregar tratados, hermanos, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros que nos venden en la tienda, regalar tratados, hermanos, y anunciarles la palabra de Dios, el evangelio? Dice aquí la Biblia, hermano, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Buen ejemplo, hermanos. Buen ejemplo. Buen testimonio. Estoy diciendo esto, hermanos, porque vean lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 9. Primera de Corintios, capítulo número 9. Verso número 15. Versos 9, 15. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Dice el apóstol Pablo, seguimos con nuestro texto, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie
me prive de esta mi gloria o desvanezca esta mi gloria. Versículo número 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, lo que nos está diciendo en estos versículos es que él anunciaba el evangelio de una manera gratuita, sin recibir, como hemos estado mirando los estudios pasados, sin recibir salario, sustento de los de la iglesia de Corinto. Él se gozaba, hermanos, al predicar la palabra de Dios. Él fue llamado por Dios para predicar la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios, escogido por Dios para predicar el evangelio. Él predicaba el evangelio, hermanos, gratuitamente, lo vuelvo a repetir, sin recibir paga alguna. Vean lo que dice, hermanos, el verso número 16. Verso número 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Saben qué es el evangelio, hermanos? ¿Cómo se le dice al evangelio? Las buenas nuevas. Y el apóstol Pablo dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Su gloria, hermanos, no consistía en el simple hecho de que predicaba el evangelio, pues otros muchos también predicaban el evangelio. La base de su gloria no se hallaba en el simple hecho de hablar o de haber sido comisionado a predicar el evangelio a los gentiles. Dice ahí, hermanos, el verso 16 una vez más, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué, hermanos? ¿Saben quién le impuso esa necesidad al apóstol Pablo? El Espíritu Santo. Dios le impuso al apóstol Pablo esa necesidad. Ahora, el apóstol Pablo tenía el derecho de decidir ser obediente o ser ¿qué? Desobediente. Como tenemos nosotros el derecho, hermanos, a nadie se le obliga a nada. Tenemos el derecho de decidir ser obedientes o ser rebeldes, ser desobedientes o ser desobedientes, hacer que entre por un oído y hacer que entre y salga por otro oído. Tenemos el derecho, tenemos la libertad. Nadie nos va a poner una pistola en la frente, nadie nos va a amenazar con un cuchillo en el corazón para que hagamos lo que nos dice la palabra de Dios. Estamos en la libertad de decidir. Pero el apóstol Pablo decidió obedecer a aquel mandamiento, a aquel llamado por el cual, valga la redundancia, fue llamado. Leamos unos pasajes, por ejemplo, en Hechos, capítulo número 9. Leo para ustedes Hechos 9. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Hechos, capítulo 9, versículo número 15, dice la palabra de Dios. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar, ¿qué, hermanos? ¿En presencia de qué? De gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí está, hermanos. Dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y el apóstol Pablo, hermanos, fue apóstol ¿a quién? A los gentiles. El apóstol Pablo, hermanos, se presentó delante de reyes, como lo miramos en el estudio del libro de los Hechos. ¿Por cuántas cárceles, hermanos, no pasó el apóstol Pablo? Porque Dios dijo a lo voy a llamar para que me sea testigo ante reyes y ante gentiles.
¿Cuánto no sufrió, hermanos, el apóstol Pablo? Andaba de cárcel en cárcel, de juicio en juicio. Una vez, hermanos, le dijo a Timoteo, dice, en mi primera defensa, dice, ninguno estuvo conmigo. Dice, todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado. El apóstol Pablo, hermanos, decidió, cuésteme lo que me cueste, venga lo que venga, pase lo que pase, voy a hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Y hasta sus últimas palabras dijo, yo ya estoy listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la batalla. He acabado la carrera, y dice, he guardado la fe. Con toda confianza él dijo, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Pero él dijo, hermanos, satisfecho, sé que me espera una corona. ¿Por qué, hermanos? Porque obedeció el llamado de Dios. Obedeció como apóstol de Dios, obedeció, sufrió, pero nunca se echó para atrás. Siguió predicando la palabra de Dios, aunque le costó la vida. Dice, hermanos, más para adelante en el capítulo número 22, dice la palabra de Dios. Hechos 22:14. Hechos 22:14 dice la palabra de Dios. Aquí está hablando, hermanos, a una persona que se llamaba Ananías, cuando le dijo que fuera a ver a Saulo. Dice, y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha, ¿qué, hermanos? Escogido para que conozcáis su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Una vez más, y el Dios de nuestros padres te ha escogido, mas vosotros sois linaje, ¿qué, hermanos? Escogidos. No solo a Pablo, hermanos. No solo al apóstol Pablo, Dios nos escogió también a nosotros para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero está en nosotros, hermanos, la decisión. ¿O obedecemos o no obedecemos? Nada nos cuesta, hermanos. Nada nos cuesta estar regalando trataditos. Nada nos cuesta invitar a alguien a la iglesia. Nada nos cuesta. No nos van a matar, no nos van a encarcelar, no nos van a meter en el cepo, no nos van a llevar a la prisión como los llevaron ellos. Nada nos va a pasar. Debemos de pedirle a Dios, Señor, quítame este cochino miedo que tengo de hablar de tu palabra, de hablar de ti. ¿De cuánto no hablamos, hermanos? ¿De cuánto no hablamos? ¿Y de Dios? Vean, hermanos, aún en nuestras reuniones como cristianos, muchas veces el tema está lejos de nosotros. Y traemos temas que nada tienen que ver, hermanos. Que me costó esto, que no, que a mí me costó esto, no, que yo lo miré allá, no, que en la tienda aquella está mejor. ¿Y Dios? ¿Por qué no contamos en nuestras reuniones qué Dios ha hecho con nosotros, qué Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios nos ha bendecido? Y eso es secundario. Porque probablemente, hermanos, discúlpenme, porque probablemente el nombre de Dios, como dijo el Señor, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. De lo que hay en tu corazón va a hablar tu boca. Yo no puedo hablar de la Biblia si no sé la Biblia, si no conozco la Biblia, si no leo la Biblia. ¿Cómo voy a hablar de algo que no conozco? Pero si yo hablo de precios, de marcas, de lujos, es porque eso sí lo conozco. Ese es mi tema. Eso es lo que hay en mi corazón. ¿Dónde está quedando Dios? Vean al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo
que él no tenía, hermanos, dice, no tenemos ni siquiera dónde vivir. Duermo donde se me hace noche. Si un hermano tiene misericordia y abre sus puertas, pues bien. Si no, ¿sí me están entendiendo, hermanos? Amén. Verso número Hechos 26:15. Hechos 26:15. Hechos 26:15 dice la palabra de Dios así. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora, ¿qué, hermanos? Te envío. Leemos todos el 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abra sus ojos, Pablo. Para esto te levanté. Para que abra sus ojos. Ustedes saben, hermanos, que este mundo está en tinieblas. Ustedes saben que este mundo camina así, hermanos. Camina ciegas. Dice un dicho por ahí, el que no conoce a Dios, en cualquier santo se persina. Así está el mundo, hermanos. ¿Cómo es posible que están haciendo una tortilla y le dan vuelta y ya la tortilla apareció la silueta de la Virgen no sé qué y ya la tortilla no se la comen, ya la ponen ahí en una vidriera y ya se persinan en ella? Porque así está el mundo caminando en la oscuridad. Ya está lloviendo y la pared se mojó y en la pared allí apareció la figura de un Cristo y ya traen al Señor aquel y le echan un poco de agua a un altar y ahí está, hermanos, adorando aquello. Para esto, para que abra sus ojos. Para esto Dios nos llamó a nosotros, para que les hablemos, para que abramos sus ojos con amor. Decirle, mira, eso no está bien. Eso no es un Dios. Eso es que el techo está hueco arriba y se mojó la pared, eso es todo. Mira esa tortilla, es que salió eso porque tenías que hacerle así para que se quemara bien la panza de la tortilla, entonces iba a salir buena y hay que comerla. Pero así está el mundo, hermanos, en tinieblas, en oscuridad, y nosotros estamos en luz. ¿Cómo para nosotros es tan fácil, hermanos, tan fácil mirar los desatinos que tienen ellos? Porque estamos en luz. Pero ¿no dice la palabra de Dios que vosotros somos la sal y somos la luz, y que una luz no se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a los que están en casa? ¿No dice eso la Biblia? Que usted, hermano, no digo los nombres, pero que usted son una luz que va a alumbrar en aquel lugar donde usted está. Y que en la oportunidad que se le presente y que el Espíritu Santo de Dios le ponga, usted le va a decir, hey, eso yo pienso que a Dios no le agrada. Así, hermanos, como muy suavemente, hey, yo pienso que eso a Dios no le agrada. ¿Tú crees que a Dios le agrade? Y que diga el otro, no, pues yo pienso. Y entonces allí tener la oportunidad de alumbrar, hermanos, de alumbrar, que vean nuestras buenas obras y para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué clase de luz estamos siendo nosotros, hermanos? ¿Qué clase de luz estamos siendo nosotros? ¿A cuántos estamos alumbrando? ¿El apóstol Pablo alumbró o no alumbró? Por supuesto que sí. Yo sé que si no hubiera sido él, pues Dios escoge a otro. Pero miren todo lo que tenemos del apóstol Pablo, porque él se dejó guiar, él se dejó enseñar por el Señor Jesucristo y se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Vean lo que dice
Hechos 13. Verso número 2. Hechos 13:2. Desde el 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y dice allí la palabra de Dios, y Saulo. Dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a quién, hermanos, y a Saulo. ¿Quién era Saulo? ¿Quién es Saulo? Pablo. El Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuál era la obra? El apostolado del apóstol Pablo. El Espíritu Santo dijo Dios, apartarme. Dice la palabra de Dios, real sacerdocio, nación apartada, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que anunciéis ¿qué? Las virtudes. ¿Qué son virtudes? Lo bueno de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben, hermanos, que lo entendamos o no, lo querramos o no, les guste o no, cada uno de nosotros tenemos una deuda, cada uno de nosotros? Y dice la palabra de Dios, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros. Pero tenemos una deuda. O ni les he dicho cómo se llama el título de la enseñanza, ¿verdad? El título se llama Ay de mí, con palabras de exclamación. Ay de mí, porque eso dijo el apóstol Pablo. Vamos otra vez a regresar para que vean ese versículo. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, verso número 16. ¿Me dicen amén, hermanos? Amén. Primera de Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, ay de mí, ay de mí, si no anunciare el evangelio. Ay de mí. La deuda que nosotros tenemos, hermanos, la vamos a encontrar ahí en Romanos capítulo 1. Vean lo que dice Romanos capítulo número 1. Váyanse, piensen en eso. Ay de mí. Ay de mí. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. ¿Ya lo encontraron, hermanos? A ver, lo voy a preguntar. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Romanos 1, versículo número 14. Romanos 1:14. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera. Romanos 1:14. El apóstol Pablo, precisamente, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué, hermanos? Deudor. Ve, hermanos, la palabra, yo lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios no fue escrita solamente a los romanos, para allá. Vuelvo a repetir, si la palabra de Dios está hasta el día de hoy, es para que se predique en el día de hoy, para que se enseñe el día de hoy, para que se practique en el día de hoy, ¿sí o no? Amén. La palabra de Dios aquí nos dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Sabe qué es usted, hermanos? ¿Sabe qué somos? Deudores. 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 Hace unos días atrás el hermano Pablo dio una escuela dominical. ¿Saben? No es malo, en otras palabras, más o menos así, no es malo deber. La Biblia no nos prohíbe prestar o pedir prestado. No es malo. Lo malo es no esforzarse a pagar aquella deuda en la cual estamos, valga la redundancia, debiendo. ¿Sí me entienden? Es decir, si yo debo,
pero ni siquiera intento por abonar, por dar, por hablar con la persona y decirle, hermano, espérame, fulano, espérame, o hermano, aquí está esto. Si no hago eso sí es malo, como dice hermano José, eso es malo. Pero aquí la palabra de Dios, hermanos, si no intentamos ni siquiera en nuestro corazón el deseo de hablar, somos deudores. Y debemos, hermanos, de tratar de pagar esa deuda. En otras palabras, hermanos, debemos de poner empeño en el asunto de esta deuda que tenemos. ¿Cuál es la deuda? De hablar del Señor a los que nos rodean. Dice la palabra de Dios, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, el apóstol Pablo, hermanos, dice, en cuanto a mí. Una vez, después de una enseñanza, una estudio decía, ¿qué de ti? ¿Qué de mí? El apóstol Pablo dice, en cuanto a mí, ¿y qué de ti? ¿Qué de mí? El apóstol Pablo dice, yo soy deudor, pero en lo que a mí me corresponde, en lo que a mí me toca, en lo que yo puedo, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar ¿qué? El evangelio. ¿Y usted, hermano? En cuanto a usted, en cuanto a mí. Miren, el problema no es que no haya pecadores. Pecadores nos encontramos en todos lados. Pasan para allá, pasan para acá, los arrempujamos porque tenemos que pasar, háganse un lado porque ahí voy, sí hay pecadores. El problema es que en cuanto nosotros, permítanme, no estamos dispuestos a pagar esa deuda. Saben, hermanos, deberíamos imaginarnos que cuando vamos caminando y vemos a una persona que pasa a la par nuestra, deberíamos imaginarnos que las llamas del infierno están caminando detrás de esa alma, casi a punto de alcanzarlas. Y que Dios nos ha dado el grande privilegio de poder ayudar a esa persona. Pero no, personas van, personas vienen, personas pasan por nosotros. Es más, platicamos de ellos, platicamos de los carros, platicamos del fútbol, platicamos de lo caliente que está, platicamos del frío que está haciendo. Se va la persona y luego decimos, ¿y por qué no le hablé de Cristo? ¿Por qué no le hablé de Cristo? Es más, no se ha muerto todavía. ¿Por qué no le hablé de Cristo? Ya sé por qué. Porque el tema de Cristo no es lo principal en mi corazón. No es lo principal. ¿Cómo vamos a pagar la deuda? ¿De qué manera? En cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El 16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Será esa alguna razón por la cual nosotros no les hablamos a los que nos rodean? ¿Será que nos avergonzamos del evangelio? Recuérdense que Cristo dijo, el que se avergüence de mí en la tierra, yo me voy a avergonzar de él en los cielos. ¿Cómo nos vamos a avergonzar, hermanos? Es inaceptable que una persona que dice cristiano, nacido de nuevo, es ilógico que diga que se avergüenza del evangelio. Inconcebible. Ay, es que no sé hablar. No sabes hablar. Sabes hablar. Sabemos. Lo que pasa es que no queremos. Lo que pasa es que muchas veces nos avergonzamos. Ay, y se va a enojar conmigo. Ay, ya no me va a hablar.
ay, ya no va a ser mi amigo, ay, ya no va a ser mi amiga, ¿y qué? ¿Y qué? Dice la palabra, es mejor, vale más estar separados por el error, separados por la verdad que unidos por el error. Ay de mí, dijo el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en el judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Vean lo que dice Lucas, capítulo número 17. Lucas, creo que es el 16, hermanos. Lucas 16. Saben, hermanos, ya que estamos terminando, pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué debemos de hablarles a otras personas de Cristo? Número 1, porque el infierno es real. Porque cuando esa persona, cuando esa alma, cuando ese corazón se muera, inmediatamente se va a ir al infierno. Cuando esa alma llegue al infierno, no va a haber nada que la pueda sacar de ahí. Nada. Un pastor no va a poder hacer nada. Un sacerdote no va a poder hacer nada. Una misa no va a poder hacer nada. Un rezo no va a poder hacer nada. Ni una pulgada, hermanos. Ni una pulgada de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra a favor de un alma que está en el infierno, ni una pulgada la va a poder mover. Debemos de predicar, hermanos, el evangelio, porque el infierno existe. Debemos de predicar el evangelio, porque nos es una necesidad que nos ha sido impuesta, igual que al apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo capítulo, ya los últimos versículos, Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ¿qué, hermanos? Id. ¿Saben qué quiere decir la palabra id? Vayan. Porque yo soy el Señor. Porque yo tengo todo el poder, toda la potestad. Les voy a dar una orden. Vayan. Vayan. Y hagan discípulos. Y bautícenlos. ¿Por qué? Porque nos es impuesta necesidad. Vean lo que dice Lucas, hermanos, capítulo número 16. Voy a leer un poco rápido este pasaje, Lucas 16. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Vean, hermanos, este pasaje muchos dicen que es una parábola, que no es real, que no es literal lo que se está leyendo, cuando sí es literal. Porque cuando es una parábola, el Señor no menciona nombres, ni uno ni otro. También les refirió Jesús una parábola y había un hombre así, no da nombres. Cuando no es parábola, por lo menos dice un nombre de una persona. A veces dice los dos. Esto no es una parábola, esto es literal. Dice el versículo número 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían del rico, y a unos perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, hermanos, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, hermanos, el Hades se refiere al infierno, a veces se refiere a la sepultura, a veces se refiere al infierno, depende del contexto, pero aquí es el infierno. Amén, hermanos. Sí. Y en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces él le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen. ¿Para qué, hermanos? Testifiquen. ¿Para qué, hermanos?
para que les testifiquen, para que les hablen de lo bueno que es aquel que nos llamó, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán en que alguno se levante de entre los muertos. Hermanos, vean, si aquí viene una persona ahorita que entre por ahí, por esa puerta, y que le demos la oportunidad de decir unas palabras, y que él nos diga: yo vengo, yo me levanté de los muertos, ¿le íbamos a creer? Jamás. ¿Cómo que te levantes? No, nadie puede levantarse de los muertos. Por eso aquí dice: miran, que alguien se levante de los muertos, no van a creer. Hermanos, debemos de predicar el evangelio, debemos de hablar del amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque el infierno es real. En el infierno, hermanos, se puede ver, se puede sentir, se puede apreciar el tormento que existe en ese lugar. Dice este rico, hermanos: tengo sed, por lo menos, padre Abraham, por lo menos. Mira, por lo menos, por favor, que alguien moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. La gente que vive en tinieblas, hermanos, piensan, nada más lejos de la verdad, que una persona muere, 2, 3 recitos, sale del purgatorio y vámonos al cielo. Nada más lejos de la verdad. La gente que vive en tinieblas, hermanos, dice que las personas mueren. Si no eran tan malas, se vuelven ángeles, ya están en el cielo. Nada más lejos que la verdad. Si una persona se muere sin Cristo, se va a ir al infierno. Se va a quemar en las llamas del infierno, día y noche, por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. Y nada la va a poder sacar de ahí. No va a haber agua, no va a haber amor, no va a haber compasión, no va a haber comprensión, va a haber odio. Odio va a haber en ese lugar, odio, tortura eterna, Nada va a poder hacer nadie por la alma de esa persona. Y esta persona está diciendo: mira, por favor, que alguien vaya. Tengo 5 hermanos, que alguien vaya a mi casa, por favor, que alguien vaya, por favor, que les testifiquen, que les digan. Yo me acuerdo de Lázaro me decía, y yo no lo dejaba ni siquiera comer las migajas. Y Lázaro me hablaba y no entendí, por favor, Abraham, que alguien vaya, que les diga que el infierno es real, que el infierno existe y que no vengan a este lugar de tormentos. ¿Cuántos en el infierno, hermanos? Conocidos nuestros, si podemos pensarlo de esta manera. ¿Cuántos conocidos nuestros en este momento en el infierno están pidiendo: Señor, manda a Ramiro que vaya a mi casa y le hable a mis hijos? Señor, allá está en la iglesia ahorita, mándalo, despierta su interés, que alguien vaya y les hable, porque tengo 3 hijos más. ¿Cuántos no estarán haciendo el infierno, hermanos? Que alguien vaya, 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 que alguien vaya. Manda al hermano, manda a mi hijo, manda a mi primo, manda a mi amigo que está en la iglesia escuchando lo que le están diciendo ahorita, que vayan. Despiértalos. ¿Y nosotros? El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no predicar el evangelio. El apóstol Pablo dijo: si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. Dice: si lo hago de mala voluntad, dice, de todas maneras, ya se me ha dado esa encomienda. Así que, hermanos, lo debemos de hacer porque nos es una impuesta necesidad. ¿Verdad que sí? Lo debemos de hacer porque el infierno es real. Cuando un día, hermanos, yo no sé, pero cuando un día estemos delante de Dios y salgan esas almas del infierno y salgan nuestros compañeros de trabajo y se paren allí delante de Dios
No sé si Dios está aquí. Yo estoy aquí. Sale un compañero mío del infierno, se para delante de él. Yo ahí, que me señale, Ramiro, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me hablaste? Si me hubieras hablado, no iría yo al lago de fuego. Mal cristiano fuiste, no me dijiste. Escuchar eso y Dios les diga, apártate de mí al lago de fuego. Vamos a orar. Señor, te ruego, Padre, por este momento, Señor. Te ruego, Señor, que traigas convicción, Señor, en nuestros corazones. Señor, perdónanos, Señor, por ser desobedientes, Señor, a la necesidad que nos ha sido impuesta. Señor, yo te quiero pedir, Señor, por los que estamos aquí, Señor. Por aquellos, Padre, que te hemos aceptado como Señor, como Salvador de nuestras vidas, Señor. Padre, que nos despierte, Señor. Padre, ayúdanos a hablar, Señor, del amor de Dios. A toda aquella persona, Señor, que nos encontremos en el camino, Señor. Padre, ayúdanos a traer con nosotros, Señor, siempre folletos, Padre, para poder entregar, Señor, a personas. Padre, abre nuestros labios para hablarles, Señor, de la realidad que se avecina, Señor, como es el infierno. Padre, ayúdanos a apropiarnos, Señor, de estas palabras del apóstol Pablo. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Ayúdanos, Señor, a recordar, Señor, de cómo era nuestra vida antes, Señor. Cómo vivíamos. Pero gracias, Señor, por aquella persona, Señor, que usaste para que nos hablara, Señor, de tu palabra. Para que nos hiciera ver nuestra condición, para que nos arrepintiéramos. Ahora nosotros tenemos esa deuda, Señor, de decirles a los demás, Señor, para que también sean salvos, Señor, como nosotros lo somos en el día de hoy. Bendice, Padre, y lleva a lo profundo de los corazones de los hermanos esta enseñanza, Señor. Te lo suplico, Señor, y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias por su atención, hermanos. Dios los bendiga. Adelante, hermano Leo.